Hola, mi nombre es Rosmary Serpa, vengo de la institución educativa Robinson de la Hoz, hago parte del grado 10 y a continuación hablaremos un poco sobre las fórmulas empíricas y moleculares. Atenta por favor. Una forma empírica es la forma química más sencilla para un compuesto químico, la cual indica los elementos que están presentes en una porción mínima en números enteros. Es decir, los subíndices de las fórmulas químicas se reducen a los números enteros más pequeños que sean posibles. ¿Cómo hallar la fórmula empírica a partir de una fórmula química? Si nos dan la fórmula química de un compuesto, debemos descomponer el número de átomos presentes de cada elemento químico. Observemos el siguiente ejemplo. La glucosa tiene como fórmula química carbón con 6, hidrógeno con 12 y oxígeno con 6 moléculas. Los átomos subíndices de los elementos son números que se pueden descomponer por el mismo factor primo, sí. Por 2, el 6 tiene mitad que es 3, el 12 tiene mitad que es 6 y el 6 tiene mitad que es 3. Ahora la fórmula química se redujo. ¿Es posible que se pueda dividir por el mismo factor primo? Sí, por 3. El 3 tiene tercera que es 1, el 6 tiene tercera que es 2 y el 3 tiene tercera que es 1. Ahora la fórmula química se redujo más. Carbono con 1, hidrógeno con 2 y oxígeno con una sola molécula. Los átomos no se pueden dividir más, ya que no se pueden dividir por el mismo factor primo. Así que la fórmula empírica de la glucosa sería CH2O, lo cual ya sería una fórmula molecular. Cuando nos dan la composición porcentual en masa, es decir, el porcentaje de la masa que corresponde a cada elemento presente en la muestra, debemos realizar una serie de procedimientos que permitirán obtener la fórmula empírica. Observemos el siguiente ejemplo o ejercicio. Es importante que la sumatoria de los porcentajes sea igual o aproximadamente a 100%. Por lo pronto vamos a realizar este ejercicio. De los datos anteriores, se dividen los porcentajes de cada elemento entre los pesos atómicos del mismo, como lo vemos aquí. Es importante tomar el resultado obtenido en decimales para que el siguiente paso que tengamos, la información sea más exacta. De los resultados obtenidos, tomados el menor de ellos. Este será el divisor de todos los resultados, incluso del mismo. Se toman estos números enteros obtenidos en el paso anterior, los cuales serán los átomos subíndices de dicho elemento, lo cual quedaría así. En este ejercicio podemos observar que la fórmula empírica nos indica que hay 6,50 átomos de carbono, 9 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y finalmente concluimos que la forma empírica y la forma molecular del ibuprofeno. Fórmula molecular. Su composición no siempre coincide con la fórmula empírica. Para obtener esta fórmula necesitamos conocer el peso molecular del compuesto. Siempre será algún múltiplo entero de la fórmula empírica, es decir, múltiplos enteros de los subíndices de la fórmula empírica. Las cantidades molares de oxígeno y carbono parecen ser iguales, mientras que la cantidad relativa de hidrógeno parece ser mayor. Como podemos tener fracciones de átomo, hay que normalizar la cantidad relativa de hidrógeno y hacerla igual a un entero. Así que multiplicamos las proporciones de cada átomo por 3, obtendremos valores enteros para todos los átomos. Esto corresponde a la fórmula empírica del ácido ascórbico. Ahora debemos corresponder al calcular la fórmula molecular de este compuesto. Si sabemos que el peso molecular de este compuesto es de 176 UMA, ¿cuál sería el peso molecular de nuestra fórmula empírica? Para calcular la masa molecular se debe sumar la masa atómica. Se deben sumar las masas atómicas de todos los átomos presentes en la fórmula química, es decir, el número de moléculas por masa atómica, el número de moléculas por masa atómica igual masa molecular. El peso molecular de la forma empírica es significativamente menor que su masa molecular. ¿Cuál sería la proporción entre los dos valores? La fórmula empírica pesa por la mitad que la molecular. Si multiplicamos la fórmula empírica por 2, entonces la masa molecular será la correcta. Entonces la fórmula molecular será la que vemos al final.